a otro videoblog de Desoxigenado. Hoy en día existe una gran diferencia entre los niños de antes y los niños de ahora. Por ejemplo, hoy en día vas por la calle y ves a un niño con un celular en la mano, sacándose una foto y poniéndole un filtro para subir al Instagram. Y como se suele decir, yo a su edad comía arena. 3, 2, 1, aquí voy. Cristian, ¿dónde estás? ¡Toma! ¡Hey, boludo! Vení, vamos a ganar una foto para el Facebook. La última vez tuvo 300 likes. Sí, al Instagram también, boludo. Dale. ¿Cuál va a ser ahí? Dale. No, boludo, espera, te enseño. Duck Face. Bueno. Hay una cosa que hoy en día se perdió y es el respeto de los niños a los mayores. Por ejemplo, antes en los recreos los que jugaban en la cancha eran los de segundo o tercer curso y los niños de otro curso iban a jugar en otro lugar con una botella. Sí, con una botella, porque hasta la pelota le sacaban los mayores. Pero hoy en día eso ya no existe. Son los mismos niños los que hoy en día te amenazan y ponen sus propias reglas. Voy a comprar unos sándwiches. Idiota, a mí te recreo ahora. Bueno. Fuera. Idiota, a mí te recreo ahora. ¿Qué me dijiste? ¡Dame tu recreo, ¡No! En la infancia existe también otra diferencia entre los niños de un nivel económico bajo y otro alto. Mira mi pelota que hice, re cool, es de papeles. Mirá mi pelota, boludo. Mi papá me compró el shopping. Mira el que se gozó en el último día. Mira cómo va a resta. Mira. Mi pelota no se pincha. Y algo que pasa muy frecuente es que algunos niños ignoran totalmente a otros por culpa de la tecnología. Y hasta pasa entre familiares. Hola, primo. Vine a jugar contigo a la pelota. ¿Cómo fue? No me voy a jugar. No me voy a jugar a la pelota. Primo. Pásame el paso. Primo. Yo quería jugar contigo. Cristian, vamos ya a casa. No. Para eso como vine a jugar contigo. Chau. ¿Qué pasó, primo? Niños malcriados, hoy en día hay bastante de estos. Y en realidad lo que le hace falta es un buen garrote, como se hacía antes. Rum. ¡César! ¡Anda a arreglar tu habitación! ¿Qué me dijiste? ¿Que tu abuela qué cosa? ¡Castigado! ¡Sin salir 3 meses! ¡Y de mañana te vas al ejército! ¡César! ¡Vení, ayúdame en la cocina! ¡Ay, ya piró, mamá! ¿Por qué no paga una empleada? Ah, pero para tu peluquería sí hay plata, ¿verdad? Así es lo que me fastidia la vida, mamá. ¡Me voy de la casa! Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden seguirnos en Twitter e Instagram, @desoxigenados. Tampoco olviden seguirnos en Facebook, facebook.com/desoxigenados. Y no se olviden de ingresar a humorparaguayo.com, donde verán los mejores memes y los videos más graciosos. Un súper saludo a Jazmín Agüero, que la vez pasada me encontró en el súper. Y lo prometido, al final del video voy a pasar la respuesta de todos los que respondieron qué opinan acerca del Ice Bucket Challenge. Y como siempre, también vamos a pasar los selfies de las personas que nos envían en la página o en el Twitter. Muchas gracias por ver este video y no olviden de compartirlo con sus amigos. ¡Nos vemos en el próximo vlog! Un poco no te tiras todo. Dale, espera. No te arreglo. Lleva más hacia atrás, hacia mí lleva más. Dale, acción. Lleva más. But first, let me take a selfie. I'ma wait till the beat go in.